Señor, que Dios es Dios de amor. Amor que quiso quebrantar a Cristo en mi lugar. Amor que quiso en dura cruz su sangre derramar. Amor que busca hasta encontrar al pobre pecador. Amor divino, amor sin par, amor del Salvador. Despiértate, mi corazón, y alaba al Salvador, cantando himnos de dolor, que Dios es Dios de amor. Comprado a precio tan real, la sangre del Señor, con que hallaré, con que pagar, dar gracias al amor, si su bondad excede aún, dignándose también tenerme a mí cercano así, siempre jamás. Amén. Despiértate, mi corazón, y alaba al Salvador, cantando himnos de dolor, que Dios es Dios de amor. Vamos a orar. Padre nuestro, estamos agradecidos por el privilegio que tenemos de poder reunirnos al calor de tu palabra, donde te pedimos, Padre amante, que tú bendigas al hermano que nos va a ministrar de ella, para que así podamos ser edificados y fortalecidos en nuestro interior. Te damos gracias por aquellos que se dieron cita en esta tarde de venir a acompañarnos, y sabemos, nuestro Padre celestial, que como dijo el salmista, que mejor es un día dentro de tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y eso nos maravilla, nuestro Padre, el poder disfrutar de esta comunión. Padre, pensamos en aquellos que no han alcanzado a llegar, que tú les bendigas grandemente. Queremos poner ante ti, nuestro Padre celestial, a nuestra hermana, la señora Celia. Sabemos que ella está con sus años y también con su condición, donde pedimos, nuestro Padre celestial, que en tu soberana voluntad tú hagas conforme a como tú quieras, Padre. Te pedimos que tú bendigas al hermano Nono, que bendigas también a sus hermanas, a sus familiares, que les guarde y les tengas en tiempo. Agradecidos estamos, nuestro Padre celestial, por esta hermana, la señora Celia, la cual nos ha acompañado por muchos años y ha sido fiel en las cosas tuyas, y así, nuestro Padre celestial, te pedimos que tú le ayudes y le fortalezcas. Padre amante, pensamos también en mi mamá, y te pedimos por la señora Livia, bien, que Dios les bendiga. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Un himno más? Sí. Podríamos cantar, hermanos y hermanas, el himno 211. Himno 211 dice la primera estrofa: Redentor, oh qué belleza en tal título se ve, Cristo solo con certeza, digno de llevarlo por. Redentor, qué alegría tuyo ser. Redentor, qué belleza, en tal título se ve, Cristo solo con certeza, digno
Buenas noches, gusto de saludarles, verles a cada uno. Hace muchos años, un joven nono nos habló de Santa María. Él fue a trabajar a Copiapó. Yo estaba recién estudiando en la universidad y allí lo conocí. Allí me acuerdo que nos enseñó algunos coros que cantaban acá y aprendimos como Yendo Saulo camino a Damasco, fue enseñado por él, y otros coros y fue lindo. Y siempre que alguien venía a Santa María, yo le enviaba saludos a Nono. Y después de muchos años nos hemos encontrado y ha sido muy grato. Y como grato estar con ustedes aquí. Quiero invitarles a leer en el libro del Éxodo, en el capítulo número 18. Éxodo capítulo 18. Dice en el versículo 5: y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto donde estaba acampado junto al monte de Dios, y dijo a Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Jetro dijo: bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino a Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Hasta ahí, por el momento, la lectura de la palabra del Señor. Recordemos que Moisés estaba en el desierto cuando se le apareció Dios allí en la zarza. Dios se apareció a Moisés para darle una encomienda, y esa encomienda no era fácil. Él tenía que ir y sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Moisés, como sabemos, se oponía a eso. Pero, ¿quién soy yo para que me envíes? Dios no le responde. Dios no le dice: mira, tú eres Moisés, tú... Lo importante era ahí no quién era Moisés, sino quién era el Dios que estaba enviando a Moisés. Él iba a equipar a Moisés para esa obra tan grande. No somos importantes nosotros, es el Dios que está detrás nuestro el que es importante. Entonces, finalmente, el pueblo de Israel sale de Egipto con mano poderosa. Dios estuvo actuando en Egipto durante todo ese tiempo, y cómo el Señor guardó a su pueblo Israel en la tierra de Gosén. Vinieron las plagas, ¿cierto? Y ayer escuchábamos, vinieron esas plagas y el pueblo fue protegido. ¿Por qué fue protegido? Porque el Señor hizo una promesa y el Señor la iba a cumplir. Finalmente pasan el Mar Rojo, y cuando van llegando, el pueblo, en lugar de confiar en el Señor, ya estaban reclamando. Si ustedes leen del libro del Éxodo al libro de Números, van a encontrar la cantidad de reclamos del pueblo contra Moisés y consecuentemente contra Dios.
Pero finalmente el pueblo pasa, ¿cierto? Cantan alabanzas al Señor. Cantan alabanzas. El pueblo luego tiene necesidad de agua. El Señor le da agua. Y así el pueblo fue teniendo necesidades y en lugar de clamar al Señor con fe, ¿qué hacían? Reclamaban. Pero ahora Moisés viene a su suegro y a su esposa, porque él tuvo que dejar a su esposa en casa de su padre para ir a cumplir la misión que Dios le da. Pero viene Moisés, ¿cómo viene? Viene contento, viene tremendamente feliz, contando las maravillas que Dios había hecho en favor de su pueblo, contando cómo Dios había actuado de tal manera que no solamente los sacó de Egipto, sino que les dio provisión para el camino. Las mujeres de Egipto decían, llévense todo, y les dieron las joyas, le dieron oro, le dieron riquezas. Ellos no salieron como esclavos pobres, salieron como siervos libres y ricos. Y ellos no reconocían aquello. Pero Moisés sí. Y Moisés va y cuenta a Jetro quién era el Señor que los habría libertado. Y leemos aquí. ¿Qué leemos? Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel. Y eso es sumamente importante, porque Moisés no se atribuyó él. Y miren, no, y yo hice esto, y yo hice aquello. Y no, es el Señor el que hizo esa obra. Nosotros tenemos que reconocer como Moisés, siervos inútiles somos, pero el Señor es el que hizo todo aquello. El Señor prevaleció. Él nos libró de mano de los egipcios. Y yo me imagino a Moisés contando, porque aquí aparece el resumen, pero yo me imagino contando a Moisés, y miren, cuando llegamos allí, Faraón se opuso. Faraón en todo momento se opuso y mandó gente contra nosotros y endureció la labor de los que hacían ladrillos. Pero ahí estaba el Señor actuando. El Señor trajo una plaga y otra, y Dios prevaleció sobre los dioses de Egipto. Porque Egipto, todas esas plagas que hubo, dice el Señor, que era para libertar a su pueblo, pero dice, yo ejecutaré mis juicios contra Faraón y contra los dioses de Egipto. Tenían dioses ranas, yo les envío ranas. Tenían dioses para todos los gustos. Y por eso, y en cada una de las plagas, Dios ejecutó un juicio contra algún dios de los egipcios. Y Dios prevaleció. Entonces Moisés le fue contando, y yo me imagino la cara de Jetro, escuchando atentamente a Moisés, que finalmente Jetro dice, y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Jetro dijo, bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos.
contra Faraón y contra todos los dioses de Egipto. ¿Y qué hace él? Tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. ¿Por qué lo hizo? Porque él llegó a conocer al Dios que se revela en la palabra de Dios, el Dios que se revela en su palabra. Ahora conozco. Y ese conocer no es un mero asentimiento mental, es un conocer práctico, es un conocer efectivo, es un conocer experimental. Experimental. Yo podría decir, jactándome, ¿cierto? Porque varios me preguntan, la vicepresidente de Estados Unidos, Kamala Harris, ¿es pariente suyo? Yo podría decir, sí, es mi tía. Es mi tía Kamala. O mi prima, por la edad. ¿Cierto? Yo la conozco. O sea, ¿pero qué significa eso? Yo tengo referencias de ella nomás. Pero si usted conoce quién es Johnny Harris, ¿qué? No tengo idea quién es él. El conocer en la Biblia es un conocer experimental. Dios conoce a los que en Él confían. Bueno es Jehová, dice Nahum, y conoce a los que en Él confían. Es una relación personal, es un conocimiento experimental, es una experiencia de conocerle cara a cara. Conocer quién es el Señor y Él me conoce a la vez. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es un conocimiento experimental. Es un conocimiento, no es unidireccional. Es bidireccional. Yo conozco al Señor porque Él también me conoce a mí. Él conoce todo mi ser. Él conoce lo que yo creo. Él conoce lo que yo pienso. Él conoce cada aspecto de mi vida. Y es por eso importante que yo también le conozca. Otra vez, el Señor dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y yo te pregunto, mi hermano, ¿tú conoces al Señor? ¿Le conoces? ¿Le estás conociendo? Si Él es mi Padre, yo debo conocerle, ¿verdad? Nosotros conocemos a nuestros padres terrenales y nuestros padres terrenales nos conocen a nosotros. Yo sabía perfectamente, por ejemplo, y muchas veces me preguntaba por qué mi papá andaba enojado a fin de mes. Yo dije, qué raro. ¿Cómo si le acaban de pagar, debería estar contento? Pero no estaba contento porque la plata se le iba enseguida. Pagar. Y ahora que uno tiene, ¿cierto? Después padre, sabe lo que significa. Entonces uno yo conocía a mi papá, sabía cuando él estaba contento y cuando él estaba alegre. Sabía los gustos que él tenía. Él también sabía mis gustos. Eso es conocer, ¿cierto? Es un conocer experimental. Y el Señor espera que nosotros nos conozcamos. Que yo conozca al Señor del mismo modo que Él me conoce. Por supuesto, nosotros jamás le conoceremos como Él nos conoce. Porque Él es el Todopoderoso, porque Él es
omnisciente, Él sabe exactamente todo de mí. Pero el Señor espera que yo le conozca, que conozca sus atributos. ¿Cierto? Ayer nuestro hermano decía que uno puede de repente conocer los atributos de Dios a través de un libro, pero la idea no es conocer el conocer teórico, sino el conocer práctico. Cuando Moisés conoció al Señor allí en el libro del Éxodo, en la zarza, ¿cierto? ¿Qué le dijo el Señor? Porque Moisés dice, bueno, tú me envías a los hijos de Israel y ellos me preguntarán, ¿quién te envió? ¿Qué le diré? ¿Y qué tenía que decirle? Yo soy, me envió. Yo soy, me envió a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Yo soy el que soy. Y era importante que Moisés supiera eso, porque de eso nos habla de la aceidad de Dios. ¿Qué es aceid? ¿Aceid qué? Pero no es por saber un término. Cuando los teólogos hablan de la aceidad de Dios, significa que Él no depende de nada ni de nadie para ser lo que Él es. Yo puedo decir, yo soy el que soy, y eso es arrogancia, ¿verdad? Porque yo no soy el que soy, por casualidad, porque yo dependo genéticamente de mis padres y de todos los que me precedieron. O sea, genéticamente yo no puedo decir yo soy el que soy, porque yo soy alto, no porque yo quise ser alto. Yo soy feo, no porque quise ser feo. Y así, ¿cierto? Yo soy el que soy, solamente Dios lo puede decir, porque Él es lo que Él es, porque Él puede. Él no depende de nada ni de nadie para ser lo que Él es. Él es autoexistente. Nosotros, como dije, dependemos de muchos factores. Factores étnicos, factores raciales, factores sociales, factores geográficos. Y yo doy gracias al Señor por ello. Porque varias veces he dicho, gracias al Señor nací en Chile y no en India. Imagínense, uno ve en India, ¿cierto? Cómo la gente se tira ahí en el río en el Ganges, si mal no recuerdo si es en el río, se tira a bañar ahí y ahí han tirado las cenizas de los muertos, ahí están orinando las vacas. Y gracias al Señor nací en una cultura distinta, ¿cierto? Yo no puedo decir yo soy el que soy. Uno lo dice a veces en arrogancia, en orgullo. Yo soy así, ¿qué? Pero el Señor puede decir, yo soy el que soy. Porque Él no depende de nada ni de nadie para ser lo que Él es. Él es autosuficiente. No depende de nada. Nosotros dependemos del Señor y por eso tenemos que conocerle. Por eso es importante que le conozcamos. Porque el conocer al Señor nos da vida eterna. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti. Porque nosotros sabemos. Porque muchas veces nos dicen, ¿y usted de qué religión es? Y nos molesta, ¿cierto? Que nos digan que somos religiosos. No, yo conozco a Cristo como mi Salvador. Yo le conozco. Él es mi Salvador. Yo conozco al Señor porque Él me amó y dio su vida por mí. Y yo conozco al Padre porque el Padre envió a su Hijo por amor a mí. Le conozco personalmente. Él sabe mis necesidades y yo puedo confiar en Él y hablarle cara a cara porque le conozco. Porque sé que Él tiene cuidado de mí. Porque sé que día tras día Él tiene preocupación de mí. Por eso es importante que le conozcamos. ¿Por qué es importante que conocer al Señor? Porque solo a través de ese conocimiento podemos tener vida eterna. Y aquellos que hemos creído en el Señor sabemos que Él nos ha dado vida eterna. Lo sabemos porque Él es fiel.
es un Dios fiel a su palabra y Él ha prometido dar vida eterna a los que en Él confían. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien es enviado. El Señor puede asegurar aquello. De cierto os digo, dijo Él, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¡Qué glorioso es eso! Tiene vida eterna. ¿Y por qué lo podemos asegurar? Porque le conocemos, porque Él es fiel a esa palabra. Él no falla, nosotros podemos fallar, pero Él es fiel a su palabra, le conocemos. Porque es importante también conocer al Señor, porque cuando uno conoce al Señor, también conoce su propia realidad. El conocerle a Él realmente nos pone en el lugar que nos corresponde. El conocer al Señor nos humilla. No nos vamos a creer la gran cosa. Ejemplo, Isaías capítulo 6, ¿cierto? ¿Qué ocurrió con Isaías? Cuando vio la gloria del Señor allí en el templo. Dice que los quiciales de las puertas temblaban ante la presencia del Señor. ¿Y qué hace Isaías? ¿Qué dice Isaías? ¡Ay de mí, que soy muerto! ¿Y por qué? Porque Dios había dicho que no le vería hombre y viviría. Eso se lo dijo Moisés, ¿cierto? Se lo dijo Moisés. Éxodo. También el libro del Éxodo. ¡Ay de mí! Que siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Eso, cuando uno ve la grandeza del Señor, se da cuenta cuán pequeño es. Y podemos decir, nosotros sí, yo soy gusano y no hombre. Nosotros podemos decirlo con toda certeza, porque Él es glorioso. Él es grande, Rey de reyes, Señor de señores. Pero Él tiene misericordia. Siendo tan grande como es, tiene misericordia. ¡Ay de mí! Dice Isaías. ¡Ay de mí! ¿Pero qué hace? Envía a unos pequeños querubines que toma un carbón encendido del altar, toca los labios de Isaías y le dice: he aquí, esto tocó tus labios y es limpio tu pecado, quitada tu culpa. Y no ocurrió lo mismo con nosotros. Cuando nosotros nos humillamos delante del Señor, un carbón encendido, por así decirlo, tomado del altar de la cruz, ha limpiado nuestros labios. Vivimos en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Yo a mis alumnos de repente les digo: hey, por favor, hablen español, no hablen coa. ¿Qué? No hablen coa. ¿Qué es eso? El coa es el lenguaje de los carcelarios, el lenguaje de aquellos presos que tienen un lenguaje vulgar. Y muchos, de 10 palabras, 8 son obscenidades y vulgaridades. En el mundo que vivimos es así. Pero el creyente tiene que aprender del Señor. Aprender de mí, dice el Señor. Entonces, el Señor ha limpiado nuestros labios.
ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y eso no solamente habla de groserías, sino ninguna palabra corrompida significa ninguna palabra que corrompe, que echa a perder las relaciones. Es decir, que no salgan chismes de tus labios, que no salgan murmuraciones de tus labios, que no salgan cosas que ofendan a otros, porque el Señor limpió nuestros labios. Pero Él lo ha hecho porque eres grande. Entonces, cuando uno va conociendo al Señor, tiene que aprender a humillarse delante de Él. Otro ejemplo de eso, cuando el Señor Jesucristo, Lucas capítulo 5, está allí en la barca enseñando a la multitud en la barca prestada. Y en gratitud, yo creo, a Pedro, porque parece que la barca era de Pedro y de los pescadores que estaban con él, le dice el Señor: echa la red para pescar. El Señor quiere pagar el favor, creo, de que le prestaron la barca para que predicara allí, porque el Señor no es deudor de nadie. Y le dice a Pedro: echa la red. ¿Qué dice Pedro? Pedro lo había dicho, si hubiese sido, muchas veces criticamos a Pedro, pero a lo mejor si hubiésemos sido nosotros, pero a ver, perdón, tú eres maestro, tú eres enseñador, los que saben de pesca somos nosotros, pasteleros de los pasteles, ¿cierto? Pero Pedro parece que ya estaba conociendo quién era el Señor. Le dice: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Y qué ocurrió? Sacaron tan grande cantidad de peces que las redes, ¿no? Más de una red, las redes se rompían. Tuvieron que pedir ayuda a los otros pescadores que estaban allí para sacar tal cantidad de peces, al punto que Pedro tiene que caer a los pies del Señor. ¿Y qué dice Pedro? Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Cuando uno conoce al Señor, se da cuenta cuán sucios somos delante de su presencia. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. El conocer al Señor nos humilla, o debiera ser así, debiera humillarnos, porque conocemos cuán grande es su gloriosa persona. Apártate de mí, Señor. Pero no solamente Él, también tenemos el ejemplo relatado por el mismo Señor de aquellos hombres, Lucas capítulo 18, ¿cierto? Aquellos que confiaban en sí mismos como justos. Cuidado, nos puede pasar. Que confiaban en sí mismos como justos, le relató el Señor esa parábola, ¿cierto? De dos hombres que subieron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo, es decir, un representante de la religión más popular que había allí en Israel. Israel tenía al menos 3 o 4 grupos religiosos. Estaban los fariseos, ¿cierto? La secta más predominante. La secta predominante. Ellos se creían los más santos, ellos se creían justos, se creían la crème de la crème. Estaban los saduceos, ¿cierto?, que tenían el poder. Generalmente los principales sacerdotes eran saduceos, eran los poderosos. Ellos no creían, por ejemplo, en la resurrección, no creían en milagros, no creían en varias cosas, pero eran los poderosos. Ellos eran los más importantes. Estaban también los esenios. Los esenios eran un grupo que
era como separatista, un grupo separatista. Ellos se apartaban, querían vivir como muchos monjes católicos que se apartaban de la sociedad. Eso eran los esenios, y estaba un grupo que eran los herodianos, que eran más bien religioso-políticos. Pero sobre todo los fariseos a ellos estaba hablando el Señor, aquellos que confiaban en sí mismos como justos. ¿Qué hace el Señor? Les relata la parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo. ¿Y qué dice? Estando en pie, oraba con Dios. No. Oraba consigo mismo. Y le daba gracias por 2 cosas. Por la persona que era y por lo que hacía. Señor, qué gran persona soy yo. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, adúlteros, borrachos, etc. Podría haber sido. Y mira así de reojo, ni aún como este publicano. ¿Y lo que hago? Doy diezmos de todo lo que gano. Ayuno 2 veces a la semana. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, hago esto y aquello. Lo que soy y lo que hago. Y miraba con desprecio al publicano. ¿Y qué hace el publicano? Ni siquiera quería alzar los ojos al cielo, dice el Señor. Solamente se golpeaba el pecho y ¿qué decía? Dios, sé propicio a mí, el pecador. Así debería ser, el pecador. Sé propicio a mí, pecador. Pero el pecador, yo, como Pablo decía, ¿cierto? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Qué dice el Señor? Ese hombre volvió a casa justificado antes que el otro, o en vez del otro. Volvió a casa justificado. ¿Por qué? Porque reconoció su condición delante del Señor. El Señor es grande, Él conoce todo. El fariseo creía que conocía al Señor, pero oraba consigo mismo. No tenía idea de cuán glorioso es el Señor. No tenía idea de la santidad de Dios. No tenía idea de que Dios conoce cada parte de nuestro ser. Dios nos conoce totalmente. A Dios no le podemos engañar. Por eso él oraba consigo mismo. Dios, te doy gracias por la gran persona que soy. Aquel publicano reconocía que él era muy pequeño delante de Dios y volvió a casa justificado. Saulo de Tarso, el perseguidor, aquel que iba como un toro embravecido, persiguiendo a los cristianos. Saulo, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Y en esta misión iba enfurecido, pero yendo por el camino, ¿qué ocurrió? El Señor se le apareció y le detiene. ¿Y qué ocurrió? Él cayó delante del Señor. ¿Quién eres, Señor? Ahora ya no es Jesús el despreciado, ya no es Jesús a quien su nombre había que eliminar de la tierra, ahora es el Señor, Señor, porque contempló la grandeza del Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga?
El Señor le da instrucciones. Y luego se nos relata que Él se esforzaba por demostrar por las Escrituras que Jesús era el Cristo. ¡Qué tremendo cambio! ¿Por qué? Porque conoció en su propia experiencia quién era el Señor. Nosotros tenemos que conocerle también. Y cuando nosotros le conozcamos de verdad, no nos vamos a comparar con los demás. No nos vamos a creer mejores que otros. No nos vamos a creer el cuento de que yo soy la creme de la creme. No. Eso, conocer de verdad al Señor, nos va a poner en el sitio que nos corresponde. Siervos inútiles somos. Y podremos hacer ni siquiera eso. Siervos inútiles somos. Entonces, el conocer al Señor también es, en tercer lugar, nos brinda un conocimiento del mundo que nos rodea. ¿Y qué le espera a este mundo? El propósito y el juicio venidero que está pendiente sobre este mundo. Cuando Pablo predicó en Atenas, por ejemplo, ¿qué hace Pablo? Pablo va a Atenas, va al Areópago, que era una colina donde se juntaban a discutir, especialmente los filósofos, los estoicos y los epicúreos y otros más que iban allí. Y Pablo, aprovechando, va a esa colina también, porque iba a haber mucha gente. Pero empezó a caminar y ¿qué vio? Por todos lados estatuas, monumentos a distintos dioses. Y por si le faltaba uno, tenían una inscripción: al Dios no conocido. ¿Y qué dijo Pablo? Esta es la mía. Les voy a hablar del Dios que ellos no conocen. Y comienza a hablarles del Dios que hizo el cielo y la tierra y todo lo que en él hay, que no habita en templos hechos por manos de hombres. Les habló y le dice que ese Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. La mayoría reaccionó mal, ¿cierto? Ah, ya te oiremos otra vez. Ya te oiremos. Lleguemos hasta aquí nomás. Sin embargo, Dionisio, el Areopagita, creyó en el Señor. Dámaris y algunas otras mujeres nobles, dice la palabra, creyeron. Ellos conocieron al Señor. Conocieron al Dios que no conocían. Conocieron al Dios desconocido hasta ese momento. ¿Qué conocían ellos? A los dioses griegos. Seguramente habían oído hablar de Mercurio, Zeus y todos los dioses. Pero necesitaban conocer al Dios vivo y verdadero, al Dios que da vida y vida en abundancia. Le conocieron. Y poco a poco le fueron conociendo más. Y es lo que nosotros necesitamos, conocer cada día más de nuestro Señor. Pero no teoría. Porque yo puedo ponerme a leer libros y después jactarme. Mire, ¿usted sabe lo que es, como dije recién, la seidad de Dios? Ah, no sabe, mire, y dar una clase teórica. No, no es para jactarse. Es para que conozcamos al Señor. Para que tú y yo cada día podamos conocerle más y más. Porque cuando nosotros conocemos de la grandeza del Señor, eso nos pone a nosotros en el lugar que nos corresponde. Que yo no soy la gran cosa. Que el mundo no gira alrededor de mí, sino alrededor del Señor. Entonces, ¿por qué es importante?
porque si le conocemos, solamente conociéndole a Él tenemos vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Porque esto también nos humilla, nos pone en el lugar que nos corresponde. Porque esto también nos da un verdadero conocimiento de lo que es el mundo y lo que el mundo le espera. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Y eso también nos debe enseñar a nosotros. Si es importante que estudiemos, que nuestros hijos estudien, es importante. Pero lo más importante es que conozcan al Señor. Porque el estudio nos va a dar herramientas para la vida, pero nada más. Nada más. Pero conocer al Señor nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, por eso nos brinda un conocimiento del mundo y de lo que el mundo le espera. Pero también, ¿por qué es importante conocer al Señor? Porque es el único camino a la santidad personal. Leamos, por favor, Jeremías capítulo 9. Jeremías capítulo número 9. Verso 23. Jeremías 9, 23, perdón. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Estas cosas quiero, dice Jehová. Precioso texto. Lo dejo de tarea para que se lo aprendan de memoria. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría. No, aquí yo sé mucho. Pregúnteme lo que quieran. Ni su valentía se alaba el valiente, ni el rico se alaba en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor, dice Jehová. El Señor quiere que nosotros, y Pablo lo decía, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿De qué tengo que, usando un cherinismo, de qué tengo que cachiporrearme yo? De que conozco al Señor y Él me conoce a mí. El Señor me conoce porque yo le conozco. Le he conocido como mi Salvador. Tengo un Salvador precioso. Tengo un Salvador que me amó y dio su vida en precio de rescate por mí. Tengo a un Señor que conoce cada una de mis necesidades. Tengo en el Señor toda mi esperanza. ¿Le conoces tú? ¿Conoces al Señor de la Biblia? Uno le puede preguntar a otras personas. Yo le conozco. Le conozco porque Él es mi Salvador, porque perdonó mis pecados, porque me amó de tal manera que dio a su Hijo en precio de rescate por mí, y su Hijo me amó de tal manera que dio su vida en mi favor. ¿Hay un amor más grande que ese? ¿Conoces tú ese amor? Uno puede decirle a otras personas: yo le conozco y quiero conocerle cada día más. Pero además, eso va a procurar nuestra santidad.
apártense de iniquidad. Lo leo mejor, que dice Tito, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad el que conoce al Señor. No, no dice eso. Y apártese de iniquidad, lo voy a leer mejor bien. Tito 2, perdón, 2 Timoteo 2:19. 2 Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si yo conozco al Señor, me apartaré de iniquidad, porque Dios aborrece el pecado y porque yo quiero agradar a aquel que me amó. No por temor, no por miedo, sino por amor a que, si Él me amó de tal manera, yo debo apartarme de iniquidad, pero no con un sentido farisaico, sino porque yo quiero agradar a aquel que me amó. Si Él me amó de tal manera y tuvo que pagar por mis pecados en su cuerpo sobre el madero, ¿cómo voy a vivir en el pecado? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice Pablo. ¿Qué dice? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Y por qué nos apartamos del pecado? Porque conocemos al Señor. Apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. Entonces, en cuarto lugar, ¿por qué es importante conocer al Señor? Porque es el único camino que nos conduce a la santidad. Y solo a través de su conocimiento también el pueblo de Dios puede tener poder. Solo conociendo al Señor. Leemos en Daniel capítulo 3, y con esto termino. Daniel capítulo 3, versículo 17. Daniel 3, 17. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego son puestos, así como le llamaron los babilonios a ellos, son puestos para ser echados al horno de fuego, que le dicen ellos: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, si Él tiene otro plan para nosotros, si Él no quiere librarnos del horno de fuego, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Por qué? Porque ellos conocían de verdad al Señor, y ellos no iban a ofender la gloria del Señor. Ellos tenían el poder que viene del Señor. Y también en Daniel capítulo 11, en las palabras de Daniel capítulo 11, versículo 32. Daniel 11, 32. Está hablando de aquellos que van a blasfemar el nombre del Señor, y dice el verso 31: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y que tendrán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a su Señor, a su Dios, va a tener la fuerza que proviene de Él. Por eso es importante que nosotros conozcamos al Señor. Porque a la medida que le conozcamos, vamos a poder ser vencedores. Y somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. El Señor bendiga su palabra. Vamos a orar.
Nuestro bendito Dios y Padre Celestial, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias por las verdades contenidas. Gracias porque a través de toda tu palabra tú quieres que te conozcamos. Quieres que conozcamos al Dios glorioso, al Dios verdadero, al Dios que es omnipotente, omnipresente, omnisciente, al Dios que nos amó y dio su Hijo en precio de rescate por cada uno de nosotros. Que podamos conocerte cada día, nuestro Dios y Padre, porque esto nos llevará a la verdadera humildad, a reconocer cuán pequeños somos delante de ti. Esto también nos apartará del mundo que nos rodea, porque conocemos cuál es su fin. Esto también nos apartará del pecado y nos dará fortaleza. Nuestro Padre, gracias te damos, porque tú te has revelado en tu palabra y tú quieres que te conozcamos. Expresamos nuestra gratitud y rogamos tu bendición para la iglesia local aquí en Santa María y para los hermanos del Valle de la Concagua, que tú les bendigas, les guardes y que la iglesia pueda seguir creciendo, no solamente en número, sino sobre todo en lo espiritual. Que haya crecimiento de parte de cada uno, que cada uno te conozca cada día. Te lo pedimos y te damos muchas gracias, nuestro Dios, en el santo y glorioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Podemos cantar, hermanos, el 415? Más de Jesús quiero aprender, más de su gracia conocer, más del amor con que nos amó, más de la cruz en que murió. El 415. Más de Jesús quiero aprender, más de su gracia conocer, más del amor con que me amó, más de la cruz en que murió. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de salvación gozar, más de su dulce amor gozar, más de Jesús mi sierra, más de su comunión gozar, más de sus dones recibir, más con nosotros compartir. Más de Jesús, más de Jesús, más de sus dones recibir, más con nosotros compartir. Más de Jesús, anhelo ver, más